Deuteronomios capítulo 4, verso 15. Por tanto, tengan mucho cuidado ustedes mismos, pues ninguna imagen vieron el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que se corrompan y se hagan imágenes o semejanza de cualquier figura, sea conforme hombre o mujer, ni en forma de cualquier animal que está en la tierra, ni en forma de cualquier ave alada que vuela en los cielos, ni en forma de cualquier animal que se desplaza sobre la tierra, ni en forma de cualquier pez que haya en las aguas debajo de la tierra. No sea que al alzar tus ojos al cielo y al ver el sol, la luna y las estrellas, es decir, todo el ejército de los cielos, seas desviados a postrarte ante ellos y a rendir culto a cosa que el Señor tu Dios os ha asignado a todos los pueblos de debajo del cielo, pero a ustedes el Señor los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que sean pueblo de su heredad, como en el día de hoy. Gloria a Dios. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el pecado más grande a través de la historia bíblica de Israel?, ¿qué me contesta? La idolatría. De hecho, el pacto de Dios para con Israel es que ellos no deben de tener otro Dios. Es un solo Dios para ellos. Y hace 15 días les decía que los babilonios tenían triadas de dioses. Los griegos tenían triadas de dioses. Los de Mesopotamia tenían triadas de dioses. Y le voy a decir algo que va a incomodar a alguno más de alguno aquí. De ahí, ese es el origen de la Trinidad también dentro de la iglesia cristiana. Las triadas de los dioses. Nosotros hoy estamos estudiando la palabra de Dios. Y necesitamos comprender que nuestro Dios es un solo Dios. De hecho, ese es el primer mandamiento para Israel. Que su Dios es un solo Dios. Que no tendrán otro Dios fuera de su Dios. Ahí nosotros empezamos a partir y podemos darnos cuenta que Israel, a través de la historia bíblica, el primer ídolo que hicieron, ¿dónde fue? Estoy haciéndole preguntas que ya vimos anteriormente. En el monte Sinaí. ¿En qué momento? Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas, 40 días y 40 noches, a ellos se les hicieron una eternidad. Y entonces le dijeron a Aarón, el sumo sacerdote. Ojo, porque el hombre siempre es imperfecto. Solo Dios es perfecto. Amén. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Se supone que él conocía la voluntad perfecta de Dios. Si conocía la voluntad perfecta de Dios, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lo que le pasa a todo ser humano en medio de un momento de crisis. Se desesperó. Por eso el Señor Jesús dice: por nada estéis afanosos. Porque cuando llega la desesperación, por el afán de querer arreglar el problema o de salir del problema, buscamos caminos más cortos. Y los caminos más cortos siempre nos separarán de la voluntad de Dios.
¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dijo Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés a lo mejor allá se lo comieron las fieras en el monte. Y Aarón, ¿qué dijo? Ok, está bien, vamos a hacerlo. ¿Dónde creció Aarón? Pregunto, ¿dónde creció Aarón? En Egipto. ¿Qué había conocido Aarón en Egipto? Los dioses de Egipto. Había oído la voluntad de Dios, sí, pero también había conocido lo que adoraban los egipcios, a quien buscaban los egipcios, a quien se encomendaban los egipcios. Y por eso se le hizo fácil. Dijo: tráiganme todo el oro, la plata, vamos a fundirlo. Y formaron un becerro de oro, la forma de un becerrito. Ahí aparece el primer ídolo. ¿Dentro de dónde? Del pueblo de Israel. O sea, el corazón del ser humano, bien dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Ni nosotros mismos lo conocemos. Porque cuando llega el problema, cuando llega la necesidad, cuando llega el momento difícil, ¿qué hace tu corazón? ¿Hacia dónde te dirige? ¿Hacia Dios o hacia buscar el camino más corto? Por eso dice: ¿quién lo conocerá? Solamente yo, dice el Señor. Bendito su nombre para siempre, ¿verdad? Y ahí le costó la vida a muchos israelitas apenas saliendo de Egipto. La idolatría es un pecado abominable para Dios que trae consecuencias gravísimas a una nación, a una familia. Si la familia está en problemas, la nación está en problemas. Y si la nación está en problemas, la familia, los habitantes de esa nación están en problemas. ¿Sí me explico? Regresemos aquí al verso 15. ¿Qué dice? Guardad pues mucho vuestras almas. Escuche bien. Guarda tu alma. ¿Qué debemos de guardar? Nuestra alma. ¿Qué más? ¿De qué la vamos a guardar? Pues ninguna figura vistes el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego. ¿De qué está hablando el Señor? Que nuestro Dios no tiene figura. Si tu Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese Dios no tiene figura. Jesús lo confirma cuando habla con la samaritana y le dice: Dios es espíritu. O sea, el Dios de Israel, el que dice no hay Dios fuera de mí, es espíritu, no tiene figura. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Entender que nuestro Dios en el antiguo tiempo no tenía una figura en particular. Por eso dice aquí: pues ninguna figura vistes el día que el Señor habló. Pudiéramos mencionar la zarza, pero no. Aquí está haciendo alusión a un evento específico, porque está hablando del pueblo, no está hablando solo a Moisés. Al día que Él les habló desde el monte Sinaí, y les pidió que se santificaran por 3 días, que no tocaran a sus esposas, porque el Señor iba a hablar con ellos. Ese día que todos dijeron: no queremos oír la voz de Dios, que hable por ti, que hable contigo, Moisés, o tú habla con él y tú nos hablas a nosotros. A eso está haciendo alusión. El monte tronaba y humeaba. No había figura en aquel lugar, pero sí oían una voz. Porque nuestro Dios no tiene figura, es espíritu. Un espíritu que habla.
un espíritu que tiene poder, que a su palabra crió todo lo que existe. Bendito su nombre para siempre. Vayamos avanzando. ¿Qué más dice? Pues ninguna figura vistes el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, verso 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. ¿Y qué más? Efigie de varón o de hembra. Escuche bien. Primero habla de la escultura. Dijimos que era la escultura, una imagen, ¿verdad? Tallada de madera, de bronce, de oro, de piedra preciosa o de barro, de yeso. A eso se refiere. Pero hay algo que llama mi atención. Lo que sigue aquí después, imagen de figura de alguna. Después, ¿qué sigue? Efigie de. ¿Qué es un efigie? Si es como un amuleto, pero ¿qué es un efigie? ¿Quiénes eran devotos de la Virgen de Guadalupe? ¿Alguna vez traía en una monedita la imagen de ella? Esa es la efigie. Ese es el efigie. O en una moneda. Ojo, porque aquí no entra solamente la Virgen de Guadalupe, entran todos los santos, los que llama la Iglesia Católica como santos, ¿verdad? Aclaro ese punto. Toda efigie. Está de moda ahorita el yin yang. ¿Cómo es el que tiene la mitad negra y la mitad blanca? Es así, ¿verdad? Está de moda que está en pulseras chiquitita. Y en esclavas, aquí lo cargan en pequeñito. ¿Eso qué es? Es una efigie de la tradición o de la deidad de los orientales y asiáticos. Y a veces dentro de la iglesia, los jovencitos que no tienen papás, que los tienen pero de adorno nada más. ¿Por qué digo de adorno? Porque solo llegan a dormir, se levantan y se van a trabajar. Y el niño o la niña hace lo que quiere. Y ahí anda con su esclavita del yin yang. Es una efigie. O dentro de la iglesia, porque ahora también están las de moda de la iglesia, del ojo de no sé qué ahí. Tinte cristiano para alejar las malas vibras. Todo cristiano que piense así no conoce a Dios. No ha nacido de nuevo, punto. Y si usted está aquí y sus hijos andan con eso, usted no conoce a Dios. Sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Y a veces decimos, pero ¿por qué no hay bendición en mi casa? ¿Por qué puros problemas? ¿Por qué tanto esto? Porque no ponemos atención a lo que debemos de poner atención. Porque Satanás es astuto. ¿Qué dice aquí? Imagen de figura alguna, efigie de qué. Si está conmigo, ¿verdad? Cuando se refiere a varón, ¿a quién se refiere? A hombre. Pero en la televisión nos venden el efigie con la fotografía del Papa
para que te acompañe Él donde quiera que vaya, porque es el pastor de las ovejas. Yo solo tengo un pastor y se llama Jesús, y Él dice que no nos tenemos que hacer efigies de imágenes alguna de nada. ¿Está aquí? ¿Queremos seguir sirviendo a Dios? Pues entendamos que nuestro Dios es serio. Eso de que trae 100 pesos y te va a devolver 200, esa es una robadera y pura mentira. Que hace un pacto con Dios y Dios, hermanos, esa es mentira. Dios es un Dios de pacto, sí, pero el hombre no tiene la capacidad de hacer un pacto con Dios. Es Dios el que hace los pactos con el hombre. El hombre hace promesas a Dios. Amén. Pero ¿qué dice la palabra aquí? ¿Efigie de varón o de qué? O sea, ni de San Judas, ni de la María, Madre de Dios. No se puede, no está permitido por Dios. Ni imagen, ni pequeña, es decir, ni grande, ni pequeña. ¿Quién no tiene una efigie del supuesto corazón de Jesús? ¿Quién no la conoce? Están de llaveros, las cargan de llaveros ahí para la buena suerte, para la protección. Y la Biblia dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito el nombre del Señor. O sea, no dice cuélgate un llavero, un efigie en el llavero y te va a proteger. No, dice el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Bendito su nombre para siempre. Eso es lo que hace Dios. También dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Dele gloria a Dios. A veces cuando voy tarde, voy a comer a alguna parte, y cerca de mi casa hay un lugar donde paso a comer a veces, pero a veces voy preciso, como, me levanto y me voy, y a veces me pongo a observar. Y un día de estos pasé a ese lugar. Tienen su altar ahí arriba, y detrás de la puerta tienen un herraje con un hijo de sábila. Y ahí empecé a darme cuenta, esto es lo que se refiere la Biblia. Ellos, ¿para qué lo traen según ellos? ¿Para qué lo tienen ahí? Para la buena suerte, para la abundancia, para eso está ahí, ¿verdad? Para que vengan los clientes. Y cuando yo veo eso digo, hasta aquí, adiós, ahí nos vemos, como la última vez y ya no regreso. Dos cosas me corren a mí: mal servicio, o tres más bien: mal servicio, mal comida y esas cosas. A veces me pasan cosas que digo, híjole. En noviembre teníamos la actividad en Chihuahua y tenía que cortarme el cabello. Estaba muy grande mi cabello y voy a donde alguien que me lo corta no estaba. Busco por otro lado, al final encuentro la última lugar donde meterme y me meto, y cuando estoy viendo la imagen de la Santa Muerte arriba de mi cabeza, solo porque ya me habían empezado a cortar el cabello, me quedé ahí. Ya sentía que olía muerto cuando salí de ahí. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo de Dios está en mí, no va a armonizar con esas cosas. Que voy a respetar, no se lo voy a agarrar y le voy a empezar. No, pero voy a estar incómodo.
porque mi espíritu no armoniza con ellos, porque yo soy luz y ellos están en las tinieblas. ¿Qué puedo hacer? Hablarles de Cristo, pero si no me dejan, pues que sigan en su ignorancia. Yo sigo a Cristo, bendito su nombre para siempre, porque Él es Dios, Él es Rey, Él es nuestro Salvador. Amén. Así que si usted está aquí y le acaba de entregar la vida al Señor y trae por ahí su efigie todavía del que aquel que tiene el puntito cuernito rojo ahí sobre la cabeza, dice, pues es un santo del Señor. ¿Cuántos conocen el santo de los milenios? Apenas lo declararon en este 2025 que terminó. Jóvenes, ¿no que andan muy activos en las redes? O a lo mejor hasta tienen el retrato ahí en su casa, ¿verdad? Su pantalla. Porque es un joven con una camiseta roja, jeans, tenis, su mochila en la espalda. Se me olvidó el nombre ahorita. Pero es un joven que apenas lo canonizaron, se dice, ¿verdad? Y él es el patrón de los milenios. Pero de los jóvenes de Cristo, ¿quién es el patrón? Es Cristo. Ojo, porque dice, ¿y efigie de varón o de hembra? Ningún ser humano, ¿qué más? Figura de animal o alguna cosa que esté en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el cielo. Es decir, aquí habla de ¿qué? Animales que se arrastran en la tierra y de las aves que vuelan. Tampoco de ellos. ¿Qué más? Verso que sigue. Figura ninguna de animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua de debajo de la tierra. ¿Qué más? No sea que alces tus ojos. Oiga bien, ¿a qué adoraban los mayas? Al sol y a la luna. Y ahora que están reviviendo las tradiciones de los ancestros, ¿a qué es lo que están reviviendo? Esto. La adoración a la luna, la adoración al sol, la adoración a todas las deidades de los mayas. Y a veces los cristianos, bueno, pues no le veo nada de malo en lo que ellos creen. Y vamos a la fiesta también de ellos, ¿verdad? Algunos comieron la rosca y tienen al plastiquito al niño ahí guardado para el 2 de febrero. ¿Y qué dice Dios? El muñequito ese es un efigie. Y le tienes que hacer su tamal el 2 de febrero porque es el día de la Candelaria. Y hay que hacerle su tamalito, ¿verdad? ¿En honor a quién? Al niño ese, al efigie ese que salió en la rosca. Eso es lo que abomina el Señor, porque le está dedicando un día a alguien que no tiene poder alguno. Y aparte está prohibido por el Señor hacer efigie de hombre o mujer. Ahí entra también la figura de Jesús, el Cristo. No se puede hacer figura de Jesús, el Cristo. ¿Quién conoció a Jesús físicamente de los que vivimos ahora? Nadie. ¿Qué más dice acá? No sea que alces tus ojos al cielo viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado ¿a qué? ¿Y qué? Y te inclines a ellos. ¿Cuál es el problema? Porque el católico te va a decir, aunque ahorita hay una división, hay unos papas, hay unos sacerdotes diciendo por ahí. Me llamó la atención un día uno de estos que vi. Dijo, aunque me expulse el Vaticano, pero todos nosotros estamos mal. Así lo dijo.
Porque todas estas imágenes no tienen autoridad, no tienen poder. Si usted se quiere ir con los protestantes, dice, váyase, porque ahí ellos tienen a Jesús el Salvador. Eso me llamó la atención a mí. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Entender que tenemos a un Dios celoso, que dice acá, y te inclines a ellos y les sirvas. O sea, por eso Dios no permite que esculturas ni efigies, porque todo aquello que el hombre hace para poner ahí su confianza es un ídolo, porque le está pidiendo, le está rogando, está confiando en él. Aunque Luis Toro diga lo contrario, no es que confiamos en Dios, entonces ¿por qué le pides a María? Desde el momento que le pides a María, a San Judas o a quien sea, estás quitando la mirada del Dios verdadero y le estás poniendo en eso que no es Dios, sino que fue una persona que sirvió a Dios y que murió y que no tiene virtud que tenga como Dios. Hay un solo Dios y es Jesús. ¿Qué más dice? Porque el Señor tu Dios os ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. Dios permitió el sol y las estrellas para todas las naciones, y los pueblos le adoran y los agarran como dioses. Existe esa corriente que le anda pidiendo al universo. El universo no es Dios. El universo fue creado por nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. Así que jóvenes que están aquí, que para armonizar o quedar bien con la muchacha, es que yo creo en el creador del universo. Déjate de cosas. Di yo creo en Jesús, punto. Es que yo también creo en el universo. Voy a la iglesia, pero creo en el universo. No existe tal cosa. ¿Estás en Cristo? Eres de Cristo. Si no crees en Jesús, no eres de Jesús. Y Jesús va a venir y te vas a quedar. Así de sencillo. No agarremos las modas del mundo. Sacudámonos las modas, porque pedirle al universo es una moda. Tú y yo no estamos para pedirle al universo. Tú y yo estamos para adorar al creador del universo, a rendirle culto a él, adoración a él, y echar toda nuestra ansiedad sobre él, sabiendo que él hará por nosotros. ¿Qué no eso dijo Jesús? ¿Estáis cargados, trabajados? Venid a mí, que yo os haré descansar. No dijo vayan al universo, ¿verdad? No dijo díganle al universo. ¿Qué dijo? Vengan a mí, que yo los haré descansar. Bendito el nombre del Señor. Solo Jesús tiene el poder de darte paz en el alma. Solo Jesús tiene el poder de cambiar tu tristeza en gozo. Solo Jesús tiene el poder para limpiar tus pecados. Solo Jesús tiene poder para romper las ataduras de Satanás de tu vida. Solo Jesús. Verso 20, que dice: pero a vosotros el Señor os tomó. Escuche bien, allá andábamos nosotros también, pero de ahí nos sacó el Señor. De ahí te sacó el Señor de la idolatría. De ahí te sacó el Señor de andarle pidiendo al universo, de andar creyendo en Buda, aquel que tiene la manita que así la hace, ¿verdad? De ahí te sacó el Señor que tenías tu herraje ahí en la puerta de tu casa para que no llegara la mala suerte. Y la otra se llevó a tu marido. Y el otro se llevó a tu mujer, con todo y el herraje. ¿Por qué? Porque Jesús no moraba en esa casa. Pero si Jesús mora en la casa, allí hay bendición. Bendito su nombre para siempre. A no ser que ignoremos su voluntad, pero si buscamos hacer su voluntad, allí habrá bendición. Amén, dele gloria a Dios. Pasamos a otra escritura. ¿Sí me entiende, verdad? Jueces capítulo 2 verso 11. Dice así. Oiga, ojo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a ¿quién?
a los Baales. Aquí hay un punto muy importante. Luego vamos a sacar una prédica de eso. Pero así, a grandes rasgos le digo. Aquí sucedió un problema. La generación que entró a la tierra prometida había muerto. Había terminado. Y ahora estaban solo los jóvenes que no vieron el mar abrirse, ni el maná que descendió del cielo, ni el agua que brotó de la peña, ni las codornices que volaron a la altura de que las pudieran agarrar. Esta generación no vio todo eso. Entonces, cuando ellos crecieron, ¿qué hicieron? ¿Sabe qué proceso es? ¿Sabe qué es lo más triste de la iglesia en este momento? Que nuestros hijos, como no conocen lo que es el poder de Dios, porque no han visto de dónde el Señor nos sacó a nosotros, se les hace más fácil creer que le pueden pedir al universo, aunque hayan estado en la iglesia, aunque hayan conocido, aunque hayan estado en la escuelita bíblica. ¿Por qué? Porque no conocen el poder de Dios que se manifestó en nosotros, que vino y cambió nuestras vidas. Eso es lo que estaba pasando aquí. Le dije, luego vamos a hablar más claramente de esto, pero así a grandes rasgos le digo, en la iglesia está pasando eso. Hay muchos jóvenes predicando que no conocen el poder de Dios, y a muchos no les va a gustar. Hay muchos que están dentro de las iglesias sirviendo que no conocen el poder de Dios, porque a veces estamos bien ocupados y no sabemos exponerle lo que es el poder de Dios en nuestras vidas. Y si algo dijo el Señor es que cuando tuviéramos hijos, que les recordemos y les digamos qué hizo el Señor, de dónde nos sacó el Señor. Pero como ahora ya habían muerto ellos, ya solo estaban los jóvenes. ¿Y qué hicieron? Se apartaron de él. Señor, hermano, hermana que estás aquí, dedica un tiempo a tus hijos. ¿Por qué? Porque si tú no haces el trabajo, Satanás los está bombardeando de todas formas. En las redes sociales, ellos que andan en el internet se van a encontrar con cada cosa en el internet. Ahorita hay judíos que supuestamente siguen el movimiento y creen en Cristo, pero están sacando al apóstol Pablo de lo que es la Biblia. Dicen, yo creo en Jesús, pero este Pablo no lo queremos en nuestra vida. ¿Por qué crees que está pasando eso? Porque es parte de la apostasía. Y si nuestros hijos no son instruidos adecuadamente, van a resultar pidiéndole al universo. No hay nada, pues le pido al universo, pero voy a la iglesia. Sí, yo creo que Dios existe, yo creo que Jesús existió y que fue un buen hombre. Jesús es ayer, es hoy y será mañana. Él vive, Él reina. Él es el alfa y la omega, principio y fin, ayer y hoy. Él es Jesús. ¿Y sirvieron a quién? A los Baales, a otros dioses. ¿Qué más? Verso 12. Dejaron al Señor, el Dios de sus... ¿Qué hicieron? Dejaron al Dios de sus padres. ¿Quién era el Dios de sus padres? Adonai, puede decir Adonai. Yeshua. Los judíos ahora dicen Hashem. ¿Qué dice más aquí? Dejaron al Dios de sus padres, que los había sacado. ¿De dónde? ¿De dónde los sacó? ¿A quién sacó el Señor? Del pueblo de Egipto, de la tierra de Egipto. Y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Ten cuidado con el efigie que andas escondido por ahí. Por eso no te abunda tu sueldo y parece que no ganas nada. Por eso no se va esa maldición de tu casa.
porque crees en Jesús, pero también crees en el efigie. No puedes hacer eso. Si has creído en Cristo, limpia tu casa. Saca todo lo que no glorifica al Señor y todo lo que Dios prohíbe. Luego vamos a hablar de los amuletos. Pero vayamos aquí. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron ¿qué? A ir al Señor. Verso 13. Y dejaron al Señor y adoraron ¿a quién? A Baal y hasta Astarot. ¿Se acuerda qué les dije? ¿Quién era Astarot? Es la misma Astar, la diosa del amor y de la guerra. Baal, el dios de ¿cómo se llama? De la fertilidad y todo lo demás. Dice, dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Este es el problema de Israel recurrente. Vayamos avanzando, verso 14. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó ¿en qué? Ahora me entiendes por qué te digo que un efigie, una estatua en quien pones la suerte, en quien pones tu confianza creyendo que te trae buena suerte, lo que hace es traer maldición a tu casa. Obviamente para los católicos ellos creen que eso es bendición, pero si leyeran la Biblia, en vez de estar escuchando solamente lo que dice su sacerdote, a lo mejor el Señor lo saca de ahí. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. A ver, ¿qué significa eso? Falta de alimento, falta de vestido. ¿Qué pasa cuando te roban? Peor si fue el día que te pagaron. ¿Cómo pasas esa quincena? A no ser que tengas un colchón, decimos por ahí, ¿verdad? Pero si no lo tienes, ¿cómo pasas la quincena o la semana? Financieramente mal. Pero a veces decimos, no, es que lo malo no puede venir de Dios, porque Dios es amor. Ajá. Eso pasa cuando no le conocemos. Pero cuando le conocemos, sabemos que Él es celoso. Y dice, lo cual entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos ¿de qué? De sus enemigos de alrededor. ¿Qué más? Y no pudieron ya hacer frente ¿a quién? A sus enemigos. Es decir, que mientras el hombre y la mujer no se arrepienta de su idolatría, no hay prosperidad. Así traiga y pacte 1,000 pesos, no funciona, porque Dios aborrece, abomina la idolatría. Así que avancemos. ¿Qué más dice? Verso 15. Por donde quiera que salían. A veces el problema no es el lugar donde estamos. A veces el problema es nuestra condición delante de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Sí está aquí? Pastor, yo vine para que me hablara de bendición. Te estoy hablando de bendición. Esta es bendición. Pero es que yo entiendo que bendición es que me diga, el Señor dice que este año te vas a comprar el carro 2027. Que este año dice el Señor que no te hará falta comida en tu casa. Eso queremos escuchar. Y Dios es lo que quiere hacer. Pero no lo puede hacer durante tú y yo no nos decidamos a servirle solamente a Él, 100% al Señor. 100% en las buenas y en las malas sirvo al Señor. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios si puede. Pero donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, no contra sus enemigos, contra su propio
pueblo. Pero porque su pueblo lo abandonó a Él. Cuando tú y yo abandonamos al Señor, donde vayamos no va a haber bendición. Pero si el Señor está con nosotros, yo les digo de esta manera: aunque esté en el desierto, allí comeré, porque el Señor está conmigo. Pero hay gente que se desespera por su necesidad y trae la pata de conejo, trae la pulserita del yan, ¿cómo se dice esa cosa? Yan, esa cosa de los asiáticos. El ojo de venado. ¿Qué más? A Jesús clavado en una cruz. No se puede hacer eso si hemos creído en Cristo. Adórale en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Y si tú le has entregado su vida a Él, Él está contigo donde quiera que tú estés. Aunque vayas al hospital, aunque no tengas que comer, ahí está el Señor contigo. Y si le das gracias, Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Las aflicciones no creas que son solo por mala suerte. No, las aflicciones vienen porque nosotros dejamos al Señor y nos vamos tras nuestras propias ideas y conceptos. Es que yo creo así, pastor. Es que yo pienso así, pastor. Es que no es lo que tú y yo pensemos, es lo que el Señor dice en su palabra, punto. Sé que está triste la cosa, ¿verdad? Jeremías 2:28. ¿Quiere que Dios lo bendiga el 2026? Pare su oreja pues y oiga bien. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? El Señor nos confronta de una o de otra forma. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Dios no es como nosotros. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Qué estamos viendo? Una profunda idolatría en Israel. Y los líderes de la iglesia católica, voy con ellos, no con los feligreses, con los líderes. Porque bien que conocen esto, bien que lo saben, pero prefieren tener entretenida a la gente sabiendo que Dios aborrece esto. Y prefieren andar buscando que todos adoremos imágenes, porque eso es lo que hace. Buscan en el ecumenismo, ¿cómo es que se llama? Donde quieren hacer una sola religión. Entonces, ¿pero qué dice Dios? Según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Dios dice, ¿sabes qué? Consúltale a ellos. Ya deja de venir llorando conmigo. Porque quieres que te resuelva el problema, pero no quieres sacar tu Dios de tu casa. Quieres que yo te bendiga, pero no quieres sacar de tu corazón el inclinarte a la estatua de María. Donde pasas todavía te persignas. Pero quieres que yo te prospere, quieres que yo te bendiga, pues no se puede. Dios es así. Ahora veamos qué pasa cuando el hombre y la mujer se arrepienten. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 3 al 6. ¿Cómo romper esa maldición de la idolatría? Países hundiéndose a causa de la idolatría. El presidente de Venezuela ya se lo llevaron allá al norte, allá está durmiendo hoy. Pero cuando empezó el conflicto, se encomendó a todas sus deidades. Y estaba preparando, limpiando a su pueblo, a su ejército, porque dijo que esto, para que a los otros de Estados Unidos no pudieran hacerle daño y no lo pudieran sacar para permanecer en el poder.
El problema es que cometió un error muy grave. Como unos días antes que lo sacaran, empezó a decir que él creía en Jesús y que le entregaba el poder, le entregaba la nación a Jesús. 3 días después se lo llevaron. Dijo Jesús: pues entonces voy a tomar yo las riendas y te vas de aquí. Porque así como buscaste entregarme la nación, así también la entregaste a otros. Así que vamos para afuera. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Aunque así sea el presidente tal de la nación más poderosa del mundo, Jesús es el rey. ¿Cuántos creen que Jesús es el rey? Y su nombre no se debe de tomar en vano. Si yo digo Jesús es mi rey, es porque es mi rey. Si yo digo Jesús es mi Señor, es porque es mi Señor. No voy a decir: Jesús, te entrego mi familia, pero pensando en la otra cosa. Así no funciona. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Qué dice acá? Si todo vuestro... Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, ¿qué dice? Si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, ¿qué dice? Quitad los dioses ajenos, Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón ¿a quién? Al Señor. ¿Y qué más? Y solo a Él servid. ¿Qué dice? Y los librará de la mano ¿de quién? De los filisteos. Para que Dios se manifieste y haya bendición en tu vida, tienes que sacarlo ¿de dónde? Todo lo que representa idolatría en tu casa, tienes que sacarlo de tu corazón. Es la única forma que se rompe la maldición de la idolatría. Por eso, si nuestros padres o nuestros abuelos fueron idólatras, pero un día te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida a Cristo, en ese momento la maldición se rompió y tú debes de ser bendecido porque Jesús está contigo. Eso sí, idealmente te arrepentiste. Ahora, si sigues creyendo que por venir a la iglesia y teniendo por allá todavía el altar, ¿cómo se dice? El altar, ¿funciona? No funciona, así no funciona. Mira lo que dice aquí. Y preparad ¿qué? Vuestro corazón. O sea, Dios siempre va a examinar el corazón del ser humano. No lo que dice el ser humano, no lo que piensa el ser humano, sino el corazón. Porque ahí en el corazón se guardan todas las cosas. Dice, y os librará de las manos ¿de quién? De los filisteos. Verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron ¿a quién? A los Baales y ¿a quién más? Y a Astarot. Y sirvieron solo al Señor. ¿Qué más? Verso 5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros. ¿Qué está haciendo Samuel? Trayendo al arrepentimiento a los israelitas. ¿Verdad que no les dijo, saben qué? Tráiganme un borreguito gordo y lo vamos a sacrificar y entonces el Señor nos va a bendecir? ¿Verdad que no dijo así? ¿Verdad que no dijo, saben qué? Vamos a hacer el San Pancreaso aquí y le vamos a celebrar el día y Dios nos va a responder? ¿No dijo así Samuel? No dijo, traigan un costal de sal y vamos a echar sal aquí y nos va a bendecir el Señor? No dijo así Samuel. Dijo, saquen a sus dioses de sus corazones. Saca los efigies de tu corazón. ¿Qué más? Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros. ¿A quién? Al Señor. ¿Qué más? Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. ¿Y qué dice? Y ayunaron aquel día. Ayunaron aquel día. ¿Qué más? Y dijeron ahí, contra el Señor hemos pecado. Escuche bien, ¿qué pasó?
¿Se arrepintieron o no se arrepintieron? Sí, se arrepintieron. ¿Qué necesita el católico? Arrepentirse de su idolatría, entregarle la vida a Jesús y servir a Jesús, y entonces entrará al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dice acá: contra el Señor hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Juzgar significa que Samuel buscó el perdón de los hijos de Israel ante Dios, porque ellos se arrepintieron. Y cuando ellos se arrepintieron, Dios los perdonó. Y cuando los perdonó, se manifestó el poder de Dios, y los filisteos fueron derrotados, porque el Señor les dio la victoria ese día. Bendito su nombre para siempre. Cuando nosotros nos volvamos de todo corazón a Dios, entonces Él nos dará la victoria. Qué precioso, ¿verdad? Vamos terminando. Romanos 1:22. Porque luego dicen por ahí, es que el pastor está hablando solo del Antiguo Testamento. Y nosotros estamos en el tiempo de la gracia del Nuevo Testamento, pastor. El Dios de Israel es el Dios mismo nuestro. Y si de algo pide Dios a la iglesia, es que se aparte de toda idolatría. Entonces, ¿qué hace el catolicismo? Canonizando nuevos santos. Ellos reclaman ser la iglesia de Cristo, pues que lo sean de verdad, y se arrepientan de su pecado de idolatría, y el Señor los perdonará como perdonó a Israel. ¿Qué más dice acá? Profesando ser sabios, se hicieron necios, verso 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. ¿De qué está hablando? De cambiar la gloria del Dios incorruptible. ¿Y qué más? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Y qué hicieron? Vamos, meditemos, ¿qué hicieron? Hicieron una imagen. ¿De quién? Supuestamente de la Virgen María. Que hay tantas vírgenes ahora. La Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Consuelo, la del Carmen. O sea, dejaron de adorar al Dios verdadero y llevaron a la gente a arrodillarse delante de ¿quién? De la imagen de una mujer. Que Dios dice: no te hagas efigie ni escultura de hombre ni de mujer. Tremendo, ¿verdad? Sigamos leyendo, ¿qué más dice? De aves. ¿No le parece que es lo mismo que leímos en Deuteronomios? O sea, lo que el Señor pidió que no hiciera es lo que la gente está haciendo hoy. ¿Qué más dice? De aves y de cuadrúpedos y reptiles, verso 24. Por lo cual también Dios los entregó. Wow. O sea, yo les he dicho, el mundo, el hombre sin Cristo ya está bajo juicio. Y muchos no lo creen. Se quedan pensando, ¿cómo es posible? Todo ser humano sin Cristo está bajo juicio. Y ahí estábamos nosotros también. Pero bendito sea Dios, que llegó el evangelio a tu vida y nos sacó de ese estado de condenación y de maldición y nos trajo al reino de la luz. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, por eso no se asuste. Oremos por nuestros gobernantes, sí, pero no se asuste porque andan reviviendo a los ancestros. No, Dios ya los entregó. Debemos de dar gracias a Dios que nos sacó de ahí
Y debemos de orar delante de Dios para que tenga misericordia de los que están bajo esa nube de maldición, para que el Señor los haga libres, porque el único que puede romper las ataduras de maldición es Jesús a través de su verdad. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito su nombre para siempre. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia ¿de qué? De sus corazones. ¿Qué más? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No sé qué día alguien me mandó por ahí una publicación de unos homosexuales entrando a una iglesia católica bailando en honor a su Dios. Yo veo todo aquello y digo, no cabe duda que la palabra de Dios es tan clara. Yo no me pongo a criticarlo, yo digo, pobre gente, está cumpliéndose la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice aquí? O sea, por lo cual también Dios, ¿qué dice? ¿Los va a entregar? No dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice? Ya los entregó en tiempo pasado. Ya los entregó. ¿Por qué los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones? Porque cambiaron la gloria de Dios verdadero e hicieron imágenes, hicieron efigies para pedirle a ella, para creer que ellos le traen buena suerte, y dejaron la bendición de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Los entrega ¿a qué? A sus concupiscencias. ¿Qué más? Deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron ¿qué? La verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que hay un solo Dios, y no te harás imagen alguna de cosa que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás escultura ni efigie de hombre, ni de mujer, ni de aves, ni de cuadrúpedos, ni de los peces que están debajo de las aguas de debajo de la tierra. Eso es lo que pide Dios. ¿Y qué hizo el hombre? Hacer exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Fabricarse una imagen de Jesús sufriente en la cruz, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María, de San Judas, no cientos, miles. Los babilonios tenían miles de dioses, de deidades, resaltaba uno. Los babilonios tenían un dios que resaltaba, Marduk, y ese se ve en las películas, en las caricaturas. Ese resaltaba, como quien dice, el que gobernaba a todos los demás. Pero nosotros tenemos al Dios de los cielos, bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios, si puede. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Lo que sigue: honrando, ¿qué más? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es bendito por los siglos? El Creador, no el universo, no las deidades, es el Creador. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por Él fueron criadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe existiera. Todas las cosas subsisten por Cristo nuestro Señor y Salvador. Bendito su nombre para siempre. Aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Bendito su nombre para siempre. Y ese es Cristo Jesús, a quien debemos de adorar, a quien debemos de rendir culto todos los días de nuestra vida, hasta que nos llame a su presencia. Dele gloria al Rey.
¿Sí me entiende, verdad? Dios es maravilloso, hermanos. Necesitamos solo aprender la palabra de Dios y obedecer lo que dice Dios. Y no caer en los pecados que está cayendo. En el pecado que está el mundo. No está cayendo, está el mundo. Y pongámonos a hacer el trabajo en nuestra familia, a enseñarle a nuestros hijos quién cambió tu vida. Tienes que hablarle claro a tus hijos quién cambió tu vida, quién te sacó de la drogadicción donde andabas. Tienes que hablarle claro. Es que me da pena, pastor. Pues deja la pena a un lado y empieza a darle la gloria a Dios en lo que hizo en tu vida. Porque a veces tenemos un pasado tan negro que decimos, me da pena. A mí no me da pena. Porque les digo, así era, pero Cristo transformó mi vida aquel día que llegó a mi vida, y por eso hoy soy lo que soy. ¿Sí me entiendes o no me entiendes? Es Dios el que cambió nuestra vida y no te debes de avergonzar. Dale la gloria a Dios, porque Dios te sacó de esa vida donde andabas y te hizo nueva criatura para la gloria de su nombre. Aprendamos a glorificar a Dios.